dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Buenos días a todos y bienvenidos. Un placer que nos estén acompañando en esta última reunión de la Comisión Sustentabilidad de este año. Vamos a hablar de las conclusiones y los impactos de esta COP27 que acaba de terminar. Para no extender demasiado la sesión, le paso la palabra a Marcelo Taboada, que lidera la comisión, y todo tuyo, Marcelo. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por participar en este último webinar o reunión de la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara, que la verdad que viene siendo una especie de frutilla de postre, ¿verdad? Porque hemos trabajado mucho, todo el grupo de profesionales que le integramos, en desarrollar a lo largo de este año toda la problemática de economía circular, vinculada al cambio climático y también a los efectos que está teniendo en los sectores industriales y en las empresas. En este caso vamos a tenemos unos panelistas de lujo que hemos participado en la COP27 que se realizó en Egipto. Hemos integrado a Gladys González, que es la presidenta senadora de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Senado, Manuel Frávega, que es socio del Estudio Becar Varela, entre otras actividades que realiza, porque también presidente de la Comisión de Ambiente y Sustentabilidad de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Susana Pagola es doctora, es especialista en temas ambientales de larga data, con quienes hemos participado de las COP prácticamente de Marrakech en adelante, así que traemos buena experiencia. Así que sin más, la senadora Gladys González ha tenido, por un problema de superposición de agenda política de último momento, que no pudo lamentablemente exponer, tener la amabilidad de filmar, presentarnos su punto de vista en un video que vamos a presentar ahora para que esté presente. Las dudas, las inquietudes o las preguntas o comentarios que cualquiera de ustedes quiera hacer relacionada a la presentación de Gladys González, nos las puede llegar hacia la cámara o a través del chat y nosotros nos hemos comprometido a hacérselas llegar a ella para tener una devolución. Buenos días a todos. Bueno, quiero primero disculparme por no poder estar presente online, porque justamente he sido convocada por el Consejo Asesor de Cambio Climático, al cual pertenezco representando a la oposición, justamente desde 10 a 12, así que me impedía estar allí para poder hacer un intercambio más enriquecedor. Pero cumplo en contarles a través de este video mi experiencia en COP27 y antes de eso agradecer a Marcelo Taboada su invitación y por supuesto también estar contenta de participar en esta mesa en donde hay dos amigos con los que hemos compartido conclusiones y reflexiones allí en Sharm el Sheikh, como es Manuel Frávega y Susana Pagola. La verdad es que primero es aclarar que mi participación en las diferentes COP a las que he venido participando, valga la redundancia, no es una participación en el grupo de negociadores, justamente en mi calidad de legisladora nacional, de senadora nacional e incluso como presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado, no hay un espacio institucional, desde el punto de vista de representación de país, en donde los parlamentarios podamos participar o presenciar incluso las negociaciones. Si presenciamos alguna reunión es por la generosidad de algún funcionario que nos da ese lugar. Así que primero aclarar esto, que los tanto diputados como senadores participamos de las COPs como invitados de organizaciones, como por ejemplo en mi caso la Unión Interparlamentaria, que tanto el año pasado como hizo un evento de todos los parlamentarios del mundo. En general se hace en un espacio físico paralelo a el espacio donde se reúnen los países y los ejecutivos y donde se hacen todos los side events de la COP. Y este año, igual que el año pasado, hemos participado todos los parlamentarios del mundo. Fue una convocatoria muy interesante, muy representativa, en donde en general
se repiten las mismas posiciones y las mismas demandas que llevamos los países a las conversaciones entre los negociadores y los ejecutivos. Fundamentalmente en este caso lo que volvimos a pronunciar de la misma manera en que lo hicimos en la COP26 es esta necesidad justamente de llevar adelante o de ser muy coherentes con el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre el norte global y el sur global. Siempre en nuestras participaciones políticas y en nuestros discursos, que son de apenas unos minutos, coincidimos todos los países en la necesidad del financiamiento prometido y no ejecutado, y no, digamos, tampoco se ha definido en estas últimas COP de qué manera ese financiamiento iba a llegar a los países que más lo necesitan, incluso los países insulares, que son los más afectados. También algunas cuestiones que tienen que ver con las necesidades de adaptación, que también de que se aumente el financiamiento en adaptación, que también estuvo presente en COP26, en donde tampoco en esta COP lo volvimos a reclamar y tampoco en esta COP se avanzó demasiado. Pero debo decirles que al final del camino o al final de la COP, que uno se queda con un sabor un poco contradictorio o frustrante, porque en definitiva necesitamos como mayores resoluciones de manera más rápida. Son ámbitos de mucho consenso, en donde todo se discute, entonces siempre es mucho más lento de lo que necesitamos. Siempre cada documento, cada frase, cada palabra se discute por horas. Imagínense, para que todos los países se pongan de acuerdo con sus diferentes intereses, sus diferentes niveles de poder. Y la verdad, eso, cuando uno se va acercando cada vez más a las mesas de negociación, va entendiendo lo difícil que es incorporar hasta una palabra en esos documentos. Pero al final del día o al final de la COP, uno hace una conclusión o un balance. Y ese balance que hago, digamos, de manera personal, por supuesto, tiene que ver con decir, bueno, en esta COP no retrocedimos, no avanzamos lo mucho que hubiésemos querido avanzar, otra vez en materia de financiamiento, en materia de mayor financiamiento para adaptación, en ser más contundentes respecto, por ejemplo, a combustibles fósiles, pero seguimos marcando el mismo camino, el mismo rumbo, digamos, no hubo retrocesos. Y eso es importante, considerando además la geopolítica, la situación de crisis energética, de la situación de Europa. Estamos en Egipto, tan cerca de los problemas justamente de esa región del mundo. Uno, desde la pandemia, habíamos, y después de la guerra o de la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania, habíamos visto que esto se había ralentizado, ¿no? El cumplimiento de los objetivos de cambio climático. Y uno tal vez decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en esta COP frente a estos problemas, frente a esta situación geopolítica, frente a la situación energética, al precio de los combustibles fósiles? Uno percibía y percibe un retroceso, una ralentización, pero también tenía temor de que hubiese retrocesos. Y la verdad es que no hubo retrocesos, se volvió a firmar la meta del 1,5 grados y volvimos a hablar en el mismo sentido de aumentar el financiamiento, que ya no son los 100.000 millones, sino que ya se está hablando de duplicar hasta triplicar esa suma. Y eso es bien importante. Un logro que se tuvo, que fundamentalmente de los países insulares, pero de los países del sur en general, de la red de Santiago, fue que se incorporó un ítem nuevo de financiamiento, que ustedes ya lo deben haber escuchado, que refiere a pérdidas y daños, que ha sido muy importante. Ya la incorporación de financiamiento para pérdidas y daños es un logro que viene discutiéndose hace tiempo y justamente en esta COP se incorporó, pero todavía no sabemos qué monto, cómo se va a operativizar, cómo se va a distribuir. Justamente ahora todo el año que viene se va a trabajar en eso. Va a haber 3 representantes de nuestra región en ese comité que se formó. Vamos a ver en la COP28
de qué financiamiento se está hablando, a quiénes y desde quiénes. Eso es importante. Importante para el sector privado también decir que hubo mucha presencia. En cada COP va aumentando la presencia del sector privado, y esto es muy importante porque demuestra el interés del sector productivo, del sector privado del mundo en estas cumbres, en lo que se resuelva, y también para presentar sus planes, sus hojas de ruta de descarbonización, para discutir en ámbitos que son formales dentro de la COP, en los side events, justamente para también contar, y hay espacios sobre tecnología, sobre justamente la ciencia y cómo acceder a ella. Y eso también fue distintivo de esta COP, ¿no? Muchísima mayor representación y presencia del sector productivo. ¿Qué otra cosa contarles? Bueno, que la verdad es que nosotros como país, la autoridad más importante que fue a la COP fue la secretaria de Cambio Climático. No estuvo el ministro, no estuvo el presidente. Nosotros llevamos como país el plan de mitigación y adaptación y la estrategia de largo plazo, pero bueno, yo que vengo participando del Consejo Asesor, lo cierto es que este plan de mitigación y adaptación no tiene metas, no hay metas cuantificables, no, digamos, la verdad es que se trabajó todo el año, pero el gobierno no llevó esas metas, fundamentalmente, justamente cómo va a ser para cumplir la NDC, que es más ambiciosa incluso que la anterior. Y en este sentido, bueno, es la preocupación tanto de, en este caso, la política que yo represento, el espacio político que yo represento, pero de las organizaciones de la sociedad civil que lo han manifestado, el propio sector productivo, cómo vamos a cumplir esa NDC, cómo vamos a cumplir con nuestras metas 2030, cómo vamos a cumplir las metas de la estrategia de largo plazo 2050, si no sabemos, por ejemplo, cuál es nuestro plan de transición energética. Se habló de cuánto se necesita invertir para llevar adelante nuestras metas 2030, pero la verdad que ese monto que se mencionó, que menciona la Secretaría de Cambio Climático, no tiene un correlato en cómo es que llegamos a ese monto, ¿no? Haciendo qué cosas o implementando qué políticas. Y eso lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, lo he hecho público dentro del Consejo Asesor, ver cuál va a ser nuestra política energética, en virtud justamente de que es un eje fundamental el plan sectorial de energía para avanzar en la NDC, independientemente de los otros planes, el plan de industria o el plan de agro, el plan de bosques, de territorio y cada uno de los planes sectoriales. A ver, para terminar, contarles que me pareció muy importante a la hora de pensar en una agenda urgente, que es la agenda que tenemos en ambiente de todos los días, todos los meses, que es por ejemplo la agenda de incendios, que produce enormes costos, no solo de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad ambientales, sino económicos, de infraestructura, como los que sufrimos en Corrientes, como ahora estamos sufriendo en Tierra del Fuego. Hubo un documento importante que yo creo que es un objetivo interesante que planteó el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respecto de los sistemas de alerta temprana. Él habló de la incapacidad mundial de convertir la alerta temprana en acción temprana. Yo creo personalmente que justamente lo que necesitamos después del fondo que creamos en Argentina y que recursos hay, además de mejorar la articulación entre municipios, provincias y nación y mejorar la gobernanza para la implementación del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, necesitamos transformar las alertas en acción para evitar justamente que los primeros focos de incendios se conviertan en estas tragedias o lo que llamamos ecocidio, como pasó en Corrientes. Y todavía hay mucha incapacidad en esto, tal vez falta tecnología, falta mayor coordinación para que esa alerta se convierta en acción temprana, y esto lo manifestó incluso el propio secretario, que avanzó en la creación de un programa pidiéndole a la Organización Mundial Meteorológica Mundial, un programa, entiendo que de $3.000 millones para lograr en 5 años que haya una solución o respuesta de alerta y de acción temprana para toda la población, especialmente la más afectada por cambio climático. Yo creo que este es un tema interesante.
Para las empresas y para el sector productivo, debo decir, y con esto termino, que la verdad es que si bien la percepción por la guerra, por la crisis energética, por la geopolítica, por los problemas del mundo, por los problemas inflacionarios, por la situación incluso especial de la Argentina de crisis económica y política es una realidad y ralentizó la agenda ambiental y de cambio climático, el norte está muy claro. Los países y el sector productivo sigue hablando de que ese es el camino. Por lo tanto, seguir perdiendo tiempo o seguir pateando para adelante las decisiones o seguir ganando tiempo sin tomar decisiones, pensando que estamos ganando tiempo, es un gran error. Digamos, la verdad es que es muy claro hacia dónde tenemos que ir. Eso es la única certidumbre que tenemos, independientemente que todavía es incierto el financiamiento o es incierto algunas definiciones sobre, por ejemplo, artículo 6, mercado de carbono. Tenemos que avanzar. Es ganar tiempo si avanzamos en acciones sabiendo que ese es el norte. Es alinear nuestros planes de negocios del sector productivo en nuestras decisiones políticas, porque creo que Argentina tiene una enorme oportunidad de ser líder en la producción de alimentos sostenibles, una enorme oportunidad de diversificar su matriz energética, de aprovechar Vaca Muerta para lograr financiamiento para energías renovables, de profundizar y financiar los programas de eficiencia energética, de seguir sincerando sus tarifas, de lograr ir reduciendo los subsidios, tal cual además nos comprometimos como país en el G20, y creo que son decisiones que no podemos seguir postergando. Son decisiones en donde o pagamos las consecuencias de no tomar esas decisiones, como hoy las vamos a pagar si no cumplimos con la producción libre de deforestación. La Unión Europea acaba de sacar una norma que supongo ya va a estar aplicable a partir del año que viene, en donde no va a permitir la compra, digamos, de mercaderías que vengan de zonas deforestadas. Así que todo el trabajo que hagamos en certificar libre de deforestación va a ser fundamental, y después también se está hablando de impuesto de carbono en frontera. Entonces, o vamos a sufrir las consecuencias de un mercado internacional que nos va a poner freno a esta manera de producir si no reconvertimos, o vamos a perder la oportunidad de avanzar y de ser líderes con una Argentina que tiene todas las posibilidades de dar solución y de aportar, de hacer su aporte a este problema global que enfrentamos como humanidad. Perdón, para terminar les digo que otras cosas que se siguen discutiendo en el sur global y que lo discutimos con nuestros legisladores del sur global, con las empresas, con las organizaciones de la sociedad civil, tiene que ver con ir construyendo algunos mecanismos de mercado de carbono. Eso se discute, también con canje de deuda por naturaleza, es otra de las discusiones que están presentes. Y un último tema que me parece interesante para ir siguiendo, si les interesa mucho esto, es la presentación de la primer ministra de Barbados, que hizo una presentación de Bridgetown diciendo justamente que hay que redefinir el sistema financiero internacional, justamente para ayudar que el financiamiento llegue más al sur y a los países insulares fundamentalmente. Y va a haber un encuentro el año que viene en París. Esto fue acompañado por Macron, y es una discusión y un debate muy interesante acerca de construir una humanidad y un sistema, en este caso financiero, pero un sistema internacional más equitativo. Y me parece un debate interesante que tuvo lugar en la COP27 y que me parece que va a dar mucho que hablar. Les mando un saludo, espero no haber aburrido mucho y les auguro un muy buen intercambio entre todos ustedes allí. A disposición. Le agradecemos en forma virtual e indirecta a la senadora Gladys González por haberse tomado el tiempo, y creo que ha sido muy, más allá de no haberse tomado tiempo, porque tuvo una capacidad de resumen de una inmensa cantidad de temas que se vienen discutiendo en la COP, desde la perspectiva política e institucional, que siempre es muy interesante tenerla presente. Bueno, vamos a seguir para tratar de cumplir nuestro horario con la doctora Susana Pagola. Susana, te invito a tomar el micrófono y que nos aportes con tu presentación. Buenos días. Quería en principio agradecerle a la Cámara y a Marcelo esta
esta atenta invitación y la oportunidad de participar en este evento. Yo, bueno, soy Susana Pagola, soy abogada, soy especialista en Derecho Ambiental, me dedico hace más de 20 años a esto y asesoro al sector privado y he asesorado en algunas oportunidades al sector público también. Bueno, sin más, voy a intentar dar mi opinión sobre esta COP. Con Marcelo hemos hecho, y con Manuel también, hemos hecho ya varias COP, así que tenemos cierta experiencia en esta cuestión. Y cuando uno llega a una COP, siempre llega con un montón de expectativas. Y cuando se va con la sensación de que podría haber estado mejor, pero que a pesar de todo no estuvo tan mal. Sobre todo esa fue la sensación que a mí me dejó la COP de Sharm, porque veníamos de Glasgow, que luego de la tragedia, de la pandemia, luego de pasar un año sin COP, y de haberle puesto a Glasgow la carga pesada de la COP, de la acción, esta fue la de la implementación, y algunas cosas se lograron hacer. Como dijo Gladys, en algunas no se retrocedió, algo que es muy importante en estos temas, y en otras se avanzó un poquito. Así es que esta cuestión de haber podido implementar o consolidar acuerdos previos que venían de otros años es muy importante en el avance, en la lucha por el cambio climático. Hay algunos hitos o algunas cuestiones que muestran claramente el impulso que tomó la COP de Sharm. Por ejemplo, se avanzó en el acuerdo que se había iniciado ya en Glasgow para un transporte por carretera en cero emisiones. A el 2035 se deberá ir reduciendo paulatinamente hasta alcanzar cero emisiones, y a ese acuerdo se sumaron España y Francia, un acuerdo que lidera la Unión Europea. Después, el acuerdo para la reducción de emisiones de metano, que se pudo consolidar un 30% para el 2030, que fue suscrito por 150 países y que incluye a Estados Unidos, también es muy importante. A pesar de que se notó mucho la ausencia de China y de India, por supuesto de Rusia, estos avances son muy significativos. Luego tuvimos algunos cimbronazos en el transcurso de la COP, incluso las negociaciones se extendieron más de lo previsto, porque la Unión Europea en algún momento hasta amenazó con abandonar las negociaciones, porque para la redacción del acuerdo final se había puesto en duda la inclusión del objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. Finalmente se pudo mantener ese límite, que tampoco es poca cosa, y se mantiene esa promesa que se asumió en Glasgow. A pesar de que no hay mayor ambición, pero se logró no volver atrás en cuestiones que son claves para mantener la vigencia de París. Si bien cuando hablamos de mitigación no hubo grandes definiciones, en líneas generales se fue poco contundente en las acciones relacionadas con mitigación, hubo algo que dio la sensación de que se estaba o que se asume el compromiso real de asumir la tragedia que implica para algunas comunidades vulnerables la cuestión del cambio climático, y que es el acuerdo sobre la financiación de pérdidas y daños. Este acuerdo, que me voy a referir al final con más detalle, de pérdidas y daños para compensar a los más vulnerables, es muy importante porque es el primer reconocimiento concreto que se hace para los países que más sufren y que son los que menos aportan. Así es que es importante este hito también. No fue demasiado satisfactorio que se mantuvieran combustibles fósiles, no se incluyó la expresión eliminar, que se viene reclamando desde Glasgow, se mantiene la expresión reducir.
tampoco es tan fácil incluir la expresión eliminar. Hay países que dependen de los combustibles fósiles. La economía, muchas economías, la nuestra, está fuertemente impactada por esta por la utilización de combustibles fósiles, y no es tan fácil avanzar a el concepto de eliminar. Luego, otra cuestión que también me llamó la atención y que tiene su correlato con la COP que se está desarrollando ahora en Montreal, de la biodiversidad, porque la protección de la biodiversidad se incluye en el documento final. Incluso a lo largo de las discusiones en la COP se pone sobre el tapete la cuestión de preservar la naturaleza, de impulsar soluciones basadas en la naturaleza, la conservación del agua, la conservación de la biosfera, e incluso hubo algunas conversaciones interesantes respecto de la necesidad de levantar un poquito la lupa cuando nosotros miramos solamente emisiones y mercado de bonos de carbono, levantar un poco la lupa y atender a la cuestión de la biodiversidad y el valor económico que tiene la conservación de la biodiversidad. Manuel luego lo va a marcar más en detalle, está siguiendo de cerca la evolución de Montreal. Vamos a ver cómo finalmente termina finalizando esto. El conflicto de Ucrania, el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, atravesó toda la COP y en cierta manera expuso la vulnerabilidad europea respecto de la dependencia de la fuente de provisión energética. Esto hizo que tomara mucha importancia el poder de las nuevas tecnologías. La seguridad energética ya entró en la ecuación de la COP, ya había entrado, pero ahora se manifestó de una forma descarnada, porque todos vimos lo que pasó con Europa y el conflicto bélico o la invasión de Rusia a Ucrania. Aquí la geopolítica tuvo una fuerte incidencia en la cuestión del cambio climático. La necesidad de contar con mayor independencia energética se evidenció mucho en esta cumbre. Y hubo algunas acciones concretas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea firmó con Namibia, que es un acuerdo similar al que había firmado el año pasado en Canadá, y lo firmó con Kazajistán este año también, en el 2022, sobre hidrógeno renovable, sobre hidrógeno verde. En ese acuerdo, puntualmente en el memorando de entendimiento que firma con Namibia, la Unión Europea acuerda la seguridad en la provisión de materias primas y una asociación estratégica que permita el desarrollo de hidrógeno renovable en África, que Namibia lo lidera, ¿sí? Se trata de asegurar el suministro seguro y sobre todo sostenible de materias primas, de materiales refinados y de hidrógeno renovable que pueda apoyar esta transición o transformación energética de ambos firmantes, ¿no? Tanto de la Unión Europea como de Namibia. Otra cuestión que ya sabíamos que desde el inicio de la COP, incluso hasta la delegación argentina sonaba en los pabellones de la delegación argentina cierto escepticismo relacionado con el artículo 6 y puntualmente el 6.4, que no se iba a tratar, que no se iba a desarrollar. Bueno, finalmente eso es lo que sucedió, ¿no? Sigue posponiéndose, a pesar de que se trabaja, siguen posponiéndose las definiciones para una financiación real en el artículo 6, pero lo tendremos que ver concretado tal vez un poco más adelante. Y ahora sí vamos al hito en lo que podríamos llamar como la manifestación más concreta de la justicia climática, que fue este histórico avance en un mecanismo en daños y pérdidas, porque por primera vez se crea, en cumplimiento de la Red de Santiago, un nuevo fondo de pérdidas y daños que permita compensar los efectos del cambio climático, ¿sí? Por supuesto,
continúan los avances en adaptación, pero aquí esto que se manifiesta siempre, y se manifiesta desde las voces más vulnerables de aquellas comunidades afectadas por el cambio climático, en esta COP se incorporó en el acuerdo final. Y es notable, después vamos a hacer un pequeño raconto, pero es notable cómo se pone en énfasis en el documento final de la COP. Si bien es cierto que aún se tiene que discutir el financiamiento, que tenemos todo el 2023 y posiblemente el 2024, el avance es importante. Se crea un comité de transición de 24 países. 3 de esos países estarán representados por países de América Latina y el Caribe. Y tienen durante todo el 2023 la tarea de elaborar el detalle para el funcionamiento y la financiación de este fondo. La idea es que en la COP28 de Dubái se presente el reglamento de funcionamiento de este instrumento. El acuerdo, si bien es un texto diplomático, y como bien dice siempre Manuel, la diplomacia o los términos de la diplomacia siempre son, a nuestro gusto, un tanto poco comprometidos, ¿no? Porque en general la diplomacia no es contundente cuando se manifiesta, por eso es diplomacia. Pero acá llama la atención las expresiones que el acuerdo utiliza cuando habla del mecanismo de pérdida de financiación y previsión de pérdidas y daños. Porque expresa, por ejemplo, la grave preocupación por la creciente gravedad y frecuencia en las regiones vulnerables y lo que sufren relacionado con pérdidas y daños por los efectos adversos del cambio climático. Habla de devastadores impactos económicos y de pérdidas no económicas. Hace mención al desplazamiento forzado de comunidades, a los impactos que este cambio climático tiene sobre el patrimonio cultural, sobre la vida y los medios de subsistencia de las comunidades locales. Y luego establece la importancia de contar con una respuesta adecuada y eficaz de las pérdidas y daños. Habla de la profunda preocupación respecto de los costos financieros que estos efectos tienen en los países en desarrollo. E incluso hace mención a que aumenta la carga de la deuda, que resulta cada vez mayor y que incide de manera desfavorable, menoscaba, dice puntualmente, la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente concluye diciendo que acoge con satisfacción el examen de las cuestiones relativas a la financiación de aquellos acuerdos que respondan a pérdidas y daños y a la adopción de decisiones para permitir arreglos institucionales que concreten lo previsto en la Red de Santiago. ¿Qué es la Red de Santiago? La Red de Santiago es un mecanismo que se crea en la COP, que se tendría que haber realizado en Santiago de Chile, que por los motivos de público y notorio conocimiento tuvo que trasladarse a Madrid y que finalmente terminó siendo la COP Chile-España, en Madrid en el 2019. Esta red se crea con el objetivo de desarrollar enfoques técnicos que permita evitar y abordar las pérdidas y daños y a la vez proveer herramientas de rápido acceso y soluciones de planificación para los países que están más afectados por esto. Es así como, recogiendo ese compromiso de la Red de Santiago, se incluye en el documento final y se encomienda y se asume el compromiso de determinar durante el año 2023 la Secretaría, la sede de la Secretaría, los países que la van a conformar, cómo se van a canalizar las aportaciones económicas, porque todavía hay que definir si se va a crear un fondo nuevo, especial para esto, o si se va a utilizar alguno de los mecanismos que ya están vigentes en la COP, pero lo concreto es que se le pone un plazo para crear
este mecanismo para compensar a los países más vulnerables. Y entonces, a mi entender, esta manifestación de justicia climática es histórico, porque tras 30 años de reivindicaciones, uno escucha, sobre todo en las voces que se elevan desde África. África tiene, o la COP tiene un pabellón de los países francoparlantes de África, y uno escucha en la COP esas comunidades que dicen en primera persona que su drama con el cambio climático es el desarraigo, porque sus hombres tienen que irse y abandonan a sus familias, y esa atomización de la unidad familiar incide en la tragedia personal de cada una de esas personas. Y ese es el enfoque del cambio climático, que este mecanismo de pérdidas y daños finalmente parece estar iniciando un principio de compensación, y ojalá sea una solución. Así que, desde lo personal, para mí eso es muy satisfactorio dentro de la COP27. Eso es todo. Bueno, Susana, muchísimas gracias. La verdad que excelente resumen también de todo lo vivido y de todo lo que ha pasado con este tema de daños y pérdidas. Bueno, seguimos adelante con el doctor Manuel Fravia. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias, Silvia. Gracias a la Cámara por la invitación. Siempre un placer participar en los encuentros, siempre tan interesantes. Así que, bueno, un placer. Una breve presentación que me pidieron. Creo que igual ya creo que nos hemos visto en otras oportunidades, pero bueno, estoy a cargo del Departamento de Derecho Ambiental y Cambio Climático de Becar Varela. Actualmente también estoy desempeñando la función de presidente del Departamento de Ambiente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, y también conformo el Departamento de Ambiente de la Unión Industrial Argentina. Así que bueno, nada, y fui a la COP en calidad de representación de la Unión Industrial Argentina. Así que bueno, un placer. Yo simplemente algunos esbozos, digamos, no tan prolijos y organizados como lo hicieron los que me precedieron, Gladys y Susana, pero básicamente un poco relacionado, digamos, a los efectos o a los resultados de la COP en relación al sector industrial. Pero antes de ir al sector industrial en particular, simplemente para aquellos que no lo pudieron ver o lo vieron rápidamente, recordarles que, digamos, el documento principal de la COP fue el acuerdo que si bien hubieron varios documentos, el principal es la decisión, lo que se llama el plan de implementación de Sharm el Sheikh, que comentaba recién Susana, donde tiene 16 temas, 16 capítulos. Uno de ellos es el de pérdidas de daños, que recién Susana comentaba, y después tiene otros puntos, ¿no? Yo simplemente quería remarcar que, bueno, como también decía Gladys, son negociaciones diplomáticas que acá el valor de la coma y del verbo que se usa y la expresión es fundamental, y justamente forma parte de las negociaciones que se llevan durante las 2 semanas de la COP, coma por coma. Y a mí me parece que, digamos, cuando uno lee este documento, que pues en todo caso lo podemos compartir, yo creo que hay que destacar por lo menos 2, que uno es el de pérdidas y daños que recién Susana comentó, que me parece que es el más concreto y el más fuerte, digamos, como resultado de la COP. Y después creo que también está vinculado al tema de finanzas, ¿no? Y el sistema financiero. ¿Y por qué yo hago esta distinción? Yo creo que cuando uno hace la lectura de esta decisión, como las de las COPs anteriores, hablábamos con Susana ayer, uno analiza los verbos que utiliza, y hay algunos que son más fuertes y más contundentes que otros, ¿no? Y los más fuertes están justamente sobre estos 2 capítulos. Y respecto al sistema financiero, creo que es interesante, por un lado, la cantidad de dinero que hay que invertir para luchar contra el cambio climático, ya sea mitigación y adaptación. O sea, hay todo un tema de cantidad, si quieren, de dinero. Pero después también hay un tema de gobernanza o del sistema financiero internacional, tanto de los organismos multilaterales como del sistema, digamos, privado. Y acá yo creo que la declaración es interesante porque hace un llamamiento
más allá de los discursos políticos de los distintos funcionarios de alto nivel que han participado, donde han reclamado, por ejemplo, reformar el pacto de Bretton Woods, el documento en sí mismo hace un llamamiento muy fuerte a reformar el sistema internacional de organismos multilaterales de crédito y instituciones financieras internacionales, ¿no? Para incorporar y calibrar una nueva visión y nuevas medidas operacionales de instrumentos para financiar la lucha contra el cambio climático. Con lo cual esto me parece interesante porque creo que también es algo que se venía dando en cierta manera y que esto lo termina de cristalizar. Yo creo que va a ser interesante ver a partir de ahora qué pasa con este llamamiento, porque evidentemente los países, los más de 190 países que han intervenido, ven que acá hay un issue y que hay una oportunidad, con lo cual yo creo que en los próximos años posiblemente veamos algún tipo de reforma en este sentido. Y creo que es interesante para hacer un cambio, digamos, del paradigma al cual estamos acostumbrados, de los organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, etcétera, a un sistema distinto, con mayor sensibilidad por el tema del cambio climático. Y lo mismo respecto al sistema financiero en general, que creo que también lo hemos visto en alguna manera también en la COP anterior, en la COP de Glasgow, que se hizo en Reino Unido, un polo, digamos, financiero mundial muy reconocido, donde yo creo que ahí el sector financiero captó claramente el riesgo climático en las operaciones de su negocio, ¿no? Entonces me parece que eso tracciona, no solo por convicción, sino también por necesidad, la implementación de planes y de sistemas distintos al que se venían haciendo. Entonces me parece que el sector financiero, para terminar con este punto, también merece un remark, digamos, sobre el resultado de la COP. Sí me parece que estuvo más flojo lo que fueron los compromisos de mitigación, lo que fueron los compromisos sobre el tema de energía. Y sí quería destacar que una cosa que me parece interesante, que es lo relacionado al agro, al sector productor de alimentos y a los bosques, que por un lado el agro, por lo menos el agro argentino, pero también creo que el agro en general en las COPs va teniendo también mayor participación y mayor presencia también en las declaraciones de la COP como un sector muy relevante, muy importante, con lo cual me parece positivo. También me parece positivo que puntualmente el sector agro argentino también viene participando en las últimas COPs y bueno, eso creo que también es algo a destacar, siendo un sector en la economía y en la realidad argentina de enorme trascendencia. En particular, también participaron secretarios de Agricultura de distintas provincias, hicieron distintos eventos, no solo con el sector productivo argentino, sino también con el sector agro de la región y del continente, compartiendo desafíos y compromisos. Así que me parece que eso era importante remarcar. Y por otro lado, el sector bosques, que también tiene toda una enorme oportunidad y un enorme desafío, algo Gladys comentó en su alocución, y es algo que en Argentina también estamos viendo, ¿no? Todo lo que es los proyectos en mercado de carbono vinculados fundamentalmente al sector forestación, con sus distintas variantes, me parece que también es digno de destacar porque creo que es algo novedoso y algo interesante y también, como decía Gladys, una oportunidad para nuestro país. De hecho, algo interesante también a remarcar en este sentido, vemos que las provincias empiezan a sacar regulaciones específicas sobre este tema, como por ejemplo Jujuy, que sacó su ley, si mal no recuerdo, la 6305 hace pocas semanas, para incentivar proyectos de captura de carbono y demás, vinculados justamente a la riqueza forestal que tiene esa provincia. Siendo la primera provincia en sacar una norma de este tenor, ¿no? Entonces me parece que eso también nos remarca como dato de realidad algo interesante, algo novedoso y algo que seguramente se va a ir replicando en otras provincias. Así que me parece que para el sector productivo y para la Argentina en general creo que hay una oportunidad enorme. Por ahí hay un desafío en ese punto respecto a las compensaciones de emisiones y al mercado de carbono, de por ahí
en cierta manera, por lo menos lo que yo normalmente escucho de los que quieren invertir en Argentina sobre este tema de falencia o carencia de un mínimo marco normativo básico, mínimo minimorum, y también de alguna expresión en el NDC respecto a este tema. Pero no me quiero meter en detalle en eso. Simplemente quería comentarlo como también una novedad de la COP y una tendencia que me parece que se va a ir dando, y creo que va a ser interesante también ver en la próxima COP, ver cómo se desarrolla. Y hablando de la próxima COP, y después me meto ya así en el sector industrial, creo que también va a ser interesante para Argentina, porque justo la próxima COP, al igual como pasó con la COP21 en París, nos va a agarrar con un cambio de gobierno, un cambio de administración, sea quien sea el que gane, pero porque la primera semana va a ser, perdón, la última semana va a terminar posterior al 10 de diciembre, si mal no recuerdo, y entonces eso va a generar una situación particular para Argentina en la presencia en las COPs, ¿no? Y hablando de presencia argentina en las COPs, si bien Gladys ya comentó de que no estuvo el ministro y demás, me parece que también comparándonos con otros países de la región, por lo menos, y es algo que hemos compartido también con Marcelo, con Susana, cuando estamos allá, es como que creo que ahí también tenemos una oportunidad como país de tener una presencia con mayor institucionalidad. No me refiero en las negociaciones diplomáticas, sino en lo que es en la participación en la COP en general y en los side events, que muestren la estrategia argentina en cambio climático, ¿no? Vimos, por ejemplo, me tocó participar en exposiciones en el stand de Brasil, de Chile, hubieron sobre temas de acuerdo de Escazú, de distintos temas. Muchas exposiciones sobre el tema de hidrógeno, muchas exposiciones sobre el tema mercado de carbono. Yo creo que ha llevado un enorme porcentaje de las exposiciones que se han hecho, exposiciones sobre descarbonización de la industria y demás. Y yendo ahora sí entonces al sector industrial, a mí me parece que tenemos, digamos, 2 o 3 puntos, ¿no?, interesantes. Por un lado, tenemos que recordar que Argentina llegó a la COP, como comentaba Gladys, con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, sin mucha meta cuantificable y demás, o sea, hizo como un punto a mejorar. Sí es cierto que se ha trabajado y, digamos, fue algo que fue participativo en algún punto. Y yo acá creo que tenemos un desafío, ¿no? Me parece que es interesante, obviamente, tener nuestro plan. Nosotros se acuerdan que también por medio de la resolución 449 del 2019 teníamos los planes sectoriales del sector de energía, industria, agro, bosques, etc. Yo creo que acá, digamos, más allá del plan y las mejoras que puede eventualmente tener, me parece que tenemos un desafío regulatorio y de gobernanza, ¿no? Regulatorio porque básicamente ahora ya tenemos las grandes declaraciones, los grandes ejes, lineamientos estratégicos, etc. Pero eso después hay que bajarlo y permearlo en lo concreto al nivel normativo, ¿no? O sea, cómo vamos a plasmar eso, si se va a hacer un enforcement de eso, si se van a poner metas, sujetos obligados, digamos, pues si no, queda todo muy genérico, ¿no? Entonces está un poco impreciso desde ese punto de vista. Porque fíjense que uno de los lineamientos de estos planes es, por ejemplo, la transición productiva, la transición energética, la transición de la movilidad sostenible, la gestión sostenible de los sistemas alimentarios, ¿no? Todos grandes temas, pero bueno, después cómo lo vamos a hacer, con qué plazos, con qué obligaciones, con qué, bueno, con qué detalle, ¿no? Y en lo puntual, en el lineamiento estratégico de la transición productiva, del sector productivo, algunas metas concretas son el desarrollo de las cadenas de valor, donde ahí también se incluyen a las pymes, naturalmente, al diseño sostenible e innovación de los procesos productivos, ¿no?, ODS 12 o ODS 9, al tema de la gestión de los riesgos climáticos y a la resiliencia productiva. Y acá quiero hacer una reflexión, ¿no?, porque obviamente todos estamos a favor de la economía circular y es algo que de hecho en la Cámara hemos conversado durante todo este año con la Comisión. Pero acá vinculo lo que decía antes, ¿no? Me parece un gran objetivo que lo tengamos, ahora me parece que hay que bajarlo a tierra. ¿Cómo llevamos a cabo la economía circular? Porque, y acá me juega en contra mi
mi tendencia en la profesión, ¿no? Pero digo, no vemos, yo no veo normas que vayan justamente en ese sentido, sino que van en lo contrario, ¿no? Entonces, acá me parece que es importante armonizar el deseo de las políticas públicas climáticas con la realidad regulatoria concreta, porque por ejemplo hoy la ley de residuos peligrosos, que es una ley vieja y que hace mucho se viene reclamando su reforma del sector industrial, justamente no promueve la economía circular, entre otras situaciones que tenemos desde el punto de vista marco normativo. Y sobre este tema, sí remarco como punto positivo, hace poco ha salido el decreto 779 del 22 que reglamenta la ley de presupuestos mínimos de residuos domiciliarios, donde incluye, yo casi diría por primera vez, de manera contundente el tema de economía circular, el tema de ecodiseño y demás, el tema de envases. No me quiero meter sobre ese decreto porque nos iríamos por las ramas, pero sí reforzar esto que venía hablando de muy bien los objetivos de cambio climático, ahora me parece que los tenemos que hacer concretos en el marco normativo y en las políticas públicas concretas. Siendo también la economía circular dentro del plan sectorial de la industria para la lucha contra el cambio climático, en lo que es la mitigación, uno de las, yo diría la medida principal, ¿no? Tenemos eficiencia energética y economía circular. Con lo cual, ahí yo creo que hay mucho para trabajar desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de incentivos, desde el punto de vista de metas y desde el punto de vista normativo para que pueda hacerse eso posible. Y también creo que tenemos otro desafío, que es el desafío de esto de hacer la transformación productiva. Requiere una enorme necesidad de inversión por parte del sector privado, industrial, para transformar justamente los procesos productivos en una tesitura del cambio climático. Ahí también necesitamos más detalle, pero sí, claramente está claro que vamos a necesitar financiación y que vamos a necesitar fondos para poder hacer esa transformación productiva. Y acá, y yo con esto voy cerrando, creo que también tenemos un desafío de coordinación entre las distintas autoridades, ¿no? Nación, provincia y municipios, no solo en la implementación de políticas públicas, sino también en el diseño de un esquema de gobernanza y de marco normativo, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Puntualmente menciono esto por las provincias, porque las provincias tienen tiempo hasta diciembre del año que viene, según lo previsto por el decreto reglamentario de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, a presentar sus planes de respuesta, donde, bueno, ahí va a haber mayor detalle justamente de cuál es el plan de respuesta provincial, la línea de base, el diagnóstico, las medidas, etcétera, con lo cual ahí yo creo que vamos a tener novedades y mucho para trabajar también ya con las provincias en materia de cambio climático, y así como nombré a Jujuy con su ley 6305, hoy, al día de hoy, hay pocas provincias que tienen sus leyes de cambio climático, si mal no recuerdo, además de la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Río Negro, y alguna más. Entonces, más allá de las leyes, también, digamos, sus planes de respuesta van a ser importantes en el diseño y en lo que se diga. Y también mencioné municipios porque hay municipios que también han sacado sus ordenanzas y sus planes. Yo me acuerdo, siempre me gustó mucho el trabajo que ha hecho, porque me ha tocado trabajar ahí, el municipio de San Carlos en Mendoza, donde tienen ordenanzas, la verdad que muy serias, muy robustas, y me parece interesante. También hemos escuchado en la Unión Industrial algunas socias que han recibido inspecciones municipales en el conurbano vinculados al cambio climático, lo cual también llamó la atención. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí tenemos un desafío y ahí creo también un trabajo interesante que hace la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que está trabajando en el fortalecimiento institucional y en la capacitación, que me parece interesante de remarcar. Y dos comentarios finales. Creo que el cambio climático cada año que pasa nos interpela cada vez más, ¿no? Porque la temperatura sigue aumentando, porque tenemos que bajar la curva de emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina y llegar a la carbono neutralidad, y eso no va a pasar por inercia ni por casualidad, sino por la implementación de nuevo de políticas públicas y de tener un marco normativo que apunte hacia eso, ¿no? Y ahí tenemos, creo, un desafío interesante, porque tenemos un desafío de modificar o mejorar el marco normativo de las políticas públicas que hoy ya tenemos, que incluso tenemos pasivos normativos que tenemos que urgentemente mejorar, y por otro lado también generar un marco normativo nuevo
al mismo tiempo que vaya en ese sentido. Y por otro lado, como decía Gladys también, creo que esto genera una oportunidad enorme para Argentina. La agenda de cambio climático genera una oportunidad enorme para Argentina, para el sector productivo. Pienso, por ejemplo, en la minería, en el litio, como un mineral estratégico para la descarbonización y electrificación del transporte. Pienso en Vaca Muerta, con el gas natural, como energía de transición hacia las energías renovables. Bueno, en la industria en general y, como decía antes, en el agro y en los bosques, ¿no? Entre otros. Así que nada, yo con esto termino un poco mi approach a la COP27 vinculado a los desafíos y oportunidades para el sector industrial. Así que bueno, gracias por la invitación y gracias por la atención. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Excelente resumen y presentación y correlacionamiento con los marcos jurídicos de nuestro país. Sumo al comentario que estás hablando de provincias, que si bien no han llegado a marco legislativo, Misiones está trabajando en un proyecto también dentro de un sistema jurisdiccional y anidado, sin entrar en detalles, está trabajando mucho con eso, realmente implementó un acuerdo con una empresa Mercuria y con una desarrolladora de proyectos forestales, Alcot, al respecto. Bueno, yo quiero muy brevemente vincular un poco lo que se estuvo comentando y bajarlo al día a día nuestro, de todo lo que se discutió en la COP, como Manuel también comentó, Gladys y Susana. De todas las COP en las que hemos participado, esta fue la que mayor encontré discusión, debate y planteo de desafíos sobre la descarbonización y cómo afecta las continuas emisiones de gases de efecto invernadero en contra del objetivo 1.5 del Acuerdo de París. Y esto afecta al cambio climático, y más allá de que se estén tratando de tomar medidas para compensar, para reparar, que son importantísimas en mitigación y en adaptación, con sus distintas dificultades, lo cierto es que el sector privado en algún aspecto está liderando los cambios efectivamente en el punto práctico de poner en práctica marchas para mitigar y reducir la huella de carbono. Muchas empresas ya están incorporando en sus balances lo que se llama el precio del carbono, que se traduce en su contraposición el impuesto al carbono, que ya en muchos países existe, acá en Argentina está con el combustible, por ejemplo, pero Colombia tiene un proyecto de impuesto al carbono, lo que es consumo energético, con un sistema de compensación a través de créditos. Entonces, ¿a qué nos va llevando estas grandes discusiones de todos los países que tenemos la oportunidad de ver en las cumbres de cambio climático? Que más allá de que a nivel reglamentario los países implementen marcos normativos o no los implementen, hay una realidad, y lo vimos en esta COP, la fuerza y la presión que están moviendo los jóvenes en torno al cambio climático. Los jóvenes uno los ve como rebeldes, uno ve a Greta como el emblema, pero hay muchos que tienen su vehemencia y su juventud para plantear posiciones que a veces son radicales, pero para eso está la juventud, para obligar al resto de la sociedad a recibir un cimbronazo, y esto lo hemos visto en la COP en infinitas manifestaciones y en un pabellón que por primera vez tuvieron los jóvenes para poder expresar su punto de vista. ¿A dónde voy con esto? En que hoy yo como empresa, si no me preocupo si el país pone una norma sobre impuesto al carbono, sigo trabajando. Si no me obligan a tener que reducir mis huellas de gases de efecto invernadero o mitigarlas, sigo produciendo, sigo generándola, pero me va a venir por el ámbito social, me van a dejar de comprar. Ya va a haber gente, el otro día hablando con un fabricante de pelotas de tenis, me comentaba que por presión del mercado tuvo que sustituir todo producto de solventes, de pegamentos, por productos al agua, y no porque hubo una norma, ¿no? Como una ley de economía circular, como mencionaba Manuel. Viene por ahí, viene, como dijo la senadora Gladys González, por el ajuste en frontera, que ya está implementando Europa, no solamente de deforestación, sino por el ajuste en frontera en la generación de gases de efecto invernadero, y eso nos va a llevar a tener que mitigar y reducir nuestra huella de carbono. Pero para empezar a hacer eso tenemos que empezar por medirla.
Permítanme un ejemplo muy simple: si uno tiene que bajar de peso, me tengo que subir a la balanza. Y si no tengo balanza, veré si me ajusta el cinturón y si cada vez el cinturón me queda más chico. Ahora, a partir de ahí tengo que ver cómo bajo de peso, cómo reduzco mi huella de carbono. Dejar de comer, mover los pies, tener un problema físico, tener un problema de tiroides, pero ese problema la solución no se encuentra en 24 horas. O sea, reducir nuestra huella de carbono no es salir y comprar algo o darnos vuelta y decirle a nuestro proveedor: este producto no te lo compro porque tiene un alto componente o viene de un área de deforestación. Lleva trabajo, lleva inversión y lleva un desafío de planificación. Si nosotros en nuestro presupuesto incorporamos que vamos a tener que pagar un impuesto al carbono, el promedio está entre 80 a 100 dólares, pero los países europeos, finlandeses, ya están entre 120 y 140 en algunas áreas. Veamos cómo queda nuestro negocio con ese balance financiero que tenemos para ese impuesto. ¿Cómo quedamos nosotros frente a una situación empresaria de seguir adelante en un proyecto que no sea sustentable, simplemente financiero? Y nos vamos a dar cuenta que aunque digamos, bueno, puedo llegar adelante, nuestro proveedor un día nos va a decir: dame tu huella de carbono. Y se han planteado ejemplos a empresas que producen el mismo bien, el mismo servicio, una virome con plástico, con tintas. En países de China puede ser muy barato, pero tiene u otros lugares, este ejemplo ya me lo han escuchado decir, pero hay participantes nuevos, como Costa Rica, y la huella de carbono define a quién le voy a comprar. ¿Por qué? Porque la huella de carbono de mi proveedor me impacta a mí. O sea, la huella de carbono no es solamente mi consumo energético o mi consumo dentro de mi estructura operativa, tiene distintos alcances, el 1, el 2 y el tercero, que es el más difuso, que incluye residuos. Entonces, esto obliga a que tengamos que tomar esto como un desafío para poder seguir en el mercado y comercializando a nivel internacional. Muchas discusiones hay sobre si hay financiamiento, no hay financiamiento, cómo llevo adelante mi recambio productivo, mi matriz productiva, cómo hago adelante para bajar mi huella de carbono si la matriz energética que me provee energía no es una matriz limpia, lo suficientemente limpia, porque no hay generaciones de energía eólica, automotriz o hídrica, pero también nos lleva a la realidad de un conflicto con la realidad, como se mencionó recién. Alemania, con su dependencia del gas ruso, ha tenido que remover energía eólica para tener que recurrir a energía de carbón, para tener que abastecer sus procesos industriales. Entonces, esto genera un conflicto y una tensión muy grande, como mencionó Susana también, con las expectativas de desarrollo de los países, con nuestro proyecto de Vaca Muerta. ¿Nosotros tenemos que aprovechar Vaca Muerta para el desarrollo? Absolutamente. ¿Tenemos que aprovechar Vaca Muerta para sustituir importaciones que de todas maneras generan gases de efecto invernadero? Absolutamente. Pero si nosotros no aprovechamos esa explotación, en este momento, cuando en el 2030 o el 2050 aspiracionalmente queramos pasar a energías limpias, nuestro gas y nuestro petróleo no le va a servir a nadie. Entonces, y no solamente gas y petróleo en generación de energía, porque petroquímicos, hay un montón de productos derivados de ese producto. Entonces, este tema acaba de salir ayer, no sé si algunos lo vieron, que Europa acaba de aumentar el impuesto a la generación de emisiones de la industria aeronáutica, que va a impactar prácticamente entre un 5 y un 6% los precios de los pasajes. Y eso que la industria aeronáutica, como la naviera, quedaron fuera del Acuerdo de París, por un montón de presiones y de complejidades, que si no quedaba el mundo paralizado en el intercambio de bienes y productos. Pero la industria aeronáutica fue una de las primeras, la naviera está muy avanzada también con el sistema CORSIA, que lleva a generar compensaciones de las emisiones gaseosas a través de un sistema de créditos de carbono, en donde, a pesar de que se mitigue y se reduzcan las emisiones, llega un punto que por cuestiones tecnológicas o de inversión no se puede ser carbono neutral y se recurre a los créditos de carbono para evitar pagar estos impuestos de carbono. Simplemente para tener una idea, un impuesto de carbono puede estar en 100, 120, 80. Hoy el mercado de créditos de carbono voluntario está en el orden de entre 20 y 30, y el esquema europeo de transacciones de emisiones, o lo que se llama cap and trade, que es obligaciones que tienen las empresas de reducir, y se reducen por demás de lo que deben, lo pueden comercializar aquellas empresas que no pudieron reducir, está en un orden también que fluctúa entre los 50 y los 80.
Entonces, estos son no solamente deseos de que lleguemos a 1.5 la temperatura, que ya al nivel que vamos para un 2.3 cómodo, muy cómodo, sino que nos obliga a reposicionarnos y a repensar nuestra estrategia comercial, productiva e industrial, complementando un poco con lo que Manuel comentó. Al margen de que si el Estado pone o no pone una ley. Y estas son cuestiones que en las COP se vienen discutiendo mucho, muchas cosas en reuniones, en seminarios, y otra cosa entre pasillos, o en reuniones gubernamentales por parte de los delegados. Bueno, este es un breve aporte para que las empresas un poco tomen contexto de que esto se viene, y no sea cuestión de que nos digan mañana que tenemos que correr una maratón de 40 kilómetros y no estemos preparados ni para subir 2 pesos por la escalera, y nos dejen de fuera del mercado un competidor de otro país que simplemente por tener un producto certificado de huella de carbono neutral ya no nos permita ni siquiera competir en una licitación. Bueno, les agradezco mucho a todos. Silvia, te devuelvo el micrófono, la palabra y el cierre de esta reunión. Muchas gracias. Acá voy a leer la pregunta de Carlos González Guerrico, que pregunta para Manuel o para Susana. Si hay que ponerlo resumido en 3 o 4 líneas, ¿cuáles serían los avances en la COP27 y cuáles los retrocesos o no avances? ¿Las damas primero? Estás muteada. Está bien. En realidad no hubo retrocesos. Eso es una gran noticia para esta COP. Los no avances, bueno, el famoso artículo 6 del Acuerdo de París. Y lo que podría ser considerado un avance es el mecanismo creado para pérdidas y daños, para los países más vulnerables o más impactados con el cambio climático, y el involucramiento cada vez mayor del sector privado, puntualmente del sector financiero. Lo vimos en Glasgow el año pasado, lo vemos este año acá, que si bien es cierto que no hay definiciones, que no puede uno decir que hay un financiamiento de tal o cual cosa de manera concreta, son cosas que no se veían antes en las COP y que ahora se están viendo cada vez con mayor concreción. Manuel. Sí, gracias, sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Susana y coincido 100%. Solo para agregar algo, yo creo que también estuvo interesante como aporte, si quieren, algunos anuncios o compromisos que se hicieron en paralelo, que remarco algunos solamente, pero por ejemplo una iniciativa que hizo la IUCN con Alemania y Egipto respecto a hacer una iniciativa particular para fomentar soluciones basadas en la naturaleza, que se llama INACT, que la pueden ver en la página de internet de la IUCN, y ese acuerdo, junto con Alemania y demás, también prevé hacer un informe anual sobre el estado anual sobre la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, para ser entregadas en las sucesivas COPs. O sea que en la próxima COP vamos a tener ese informe, me parece que está interesante. Después también el acuerdo que hizo la FAO para aumentar la calidad y la cantidad en la financiación para mejorar desde el punto de vista climático los sistemas del agro y la sostenibilidad. Después también un acuerdo entre España y Egipto que crea y otros países que crean una alianza para avanzar en lo que es también financiación para lo que es resiliencia por sequía. En fin, y otras iniciativas, y la última me parece interesante, como un output, digamos, de esto, es el informe del grupo de expertos de alto nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas respecto a
al tema de integridad para el sector privado de los commitments de carbono neutralidad, que después lo podemos compartir también, que me parece interesante como una pieza importante donde uno de los puntos que se atacan es el greenwashing, ¿no? Entonces me parece que también creo que es un output, un resultado de la COP interesante, simplemente para agregar a todo lo que ya comentamos y lo que comentó Susana antes. Perfecto. Por mi lado, les agradezco muchísimo. Fue muy rico realmente todo lo que han contado. Acá están cayendo en el chat un montón de agradecimientos. Entonces, bueno, fin de año, nos volveremos a ver en marzo del año que viene. Gracias, muchas gracias a Susana, a Manuel y a Marcelo, que coordinó todo este encuentro, y a la senadora Gladys González, que le vamos a hacer llegar después el link para que pueda ver este webinar, que lo subimos al YouTube de la Cámara y también después al portal de noticias que se llama Perspective y que va a estar en unos días. Así que por mi lado, gracias, felices fiestas a todos. No sé si alguien tiene algo que agregar. Solamente agradecer a todos y bueno, la verdad que les deseo muy feliz año, si no los veo, muy felices fiestas y espero verlos pronto el año que viene, con más actividades. Quedemos en contacto a través de la maravilla que es la tecnología, el mail y todo eso, así que cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, que tengan felices fiestas en paz con sus familiares y amigos. C'est une bonne situation, ça, ce cri. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation, ça, ce cri. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.